Aprende a bordar con nuestra profe Ivette. Una linda puntada decorativa. Hola, estamos aquí con nuestra profe Ivette que nos va a enseñar una nueva puntada decorativa. Bueno, profe, no todas las puntadas tienen nombre, eso estamos diciendo ahorita. Entonces, la idea es que aprendamos nuevas puntadas, pero esta es puntada decorativa. Entonces, vamos a acercar la cámara y la vamos a ver. Bueno, profe, yo aquí veo que usted marcó como 2 líneas paralelas. Sí, aquí hice una guía, más o menos, para saber de qué ancho vamos a hacer nuestra puntada. Ah, bueno, entonces uno la puede hacer del ancho que quiera. Del ancho que se quiera. Entonces, Listo. metemos acá la agujita, así me toca como colocarlo así. Mira, vamos a hacer como si fuera un nudo francés, metiendo la agujita por debajo del hilo. Mire, hago esto, la meto acá. La mete en la línea al frente. del frente. Al frente, la paso acá por debajo. Sí, y sale como en la otra línea. Sí, y esta la abrazamos. Ah, y la sacamos. Pues mire cómo queda. Y queda así. Ay. Entonces la repetimos. A ver, otra vez. La cogemos. La hoja va por debajo del hilo. Hacemos como el nudito. Sí. Nos toca como asegurarla un poquito aquí para que no se nos suelte. Sí. Mire, la tenemos acá. La cogemos acá. Arriba. La pasamos aquí por debajo. Profe, yo tapándole con la cámara. Y acá. Mire, abrazamos la aguja. Por debajo. Por debajo. Y la sacamos acá. Entonces, venga, la vamos a acercar. Y ahí nos va quedando. Listo, profe. Entonces ya aprendimos una nueva puntada decorativa. Me va a tocar practicarla mucho porque es así. Veo que hay que hacerle volteaditas varias. Bueno, profe, muchísimas gracias. Aquí te mostramos algunas ideas donde puedes utilizar esta hermosa puntada decorativa. Mira, puede ser en mandalas o en estos hermosos diseños. Y ya sabes que todo lo aprendes aquí en Piccolo.